Bienvenido. Este es un mensaje de vida y salvación. Que Dios hable a tu corazón hoy. Empezamos. El tema de hoy es la religiosidad, y el título del mensaje es Una rutina espiritual. Isaías 29, 13, 14. Mateo 15, 1, 20. Las rutinas las podemos encontrar en muchas áreas de la vida cotidiana. Algunas son buenas porque las convertimos en buenos hábitos, ya sea en el deporte, el trabajo, la educación, etc. Pero hay rutinas que son dañinas también. Estas las podemos encontrar dentro de la familia, el matrimonio y, lo que es más triste, dentro del ámbito espiritual. Lo rutinario o costumbre dentro de nuestra vida espiritual es dañino para nuestra relación con Cristo y para nuestra vida diaria espiritual. Cuando un cristiano hace todo para Dios en torno a una costumbre o rutina, corre el peligro de engancharse en una vida religiosa lejos de una relación genuina con Dios. La religiosidad es algo como rituales mecánicos que no nos acercan a Dios. Al contrario, nos separan de Dios y a muchos los lleva a condenación. En Isaías 29:13, Dios nos muestra el trasfondo profundo de la religiosidad en la que el pueblo de Israel se encontraba. Dios los confrontó por medio del profeta. En el versículo 13 encontramos por lo menos 3 enseñanzas para poder entender y aplicarlas a nuestra vida espiritual con Dios. La primera es la costumbre. Isaías 29:13a. Dice lo siguiente: Dice pues el Señor, porque éste se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra. Cuando el creyente hace todo por rutina en el servicio a Dios y su obra, sin duda alguna caerá en la religiosidad. Por ejemplo, el pueblo judío tenían ciertas reglas y costumbres a seguir de acuerdo a la ley y a los estatutos que Dios mismo les había ordenado hacer acerca de los sacrificios, celebraciones, fiestas judías, y todo tenía que llevar un orden ya establecido por Dios, pero también había algo más importante que los rituales religiosos. Era su devoción e intimidad con Dios, su relación con el Creador. Pero se olvidaron de eso, y posiblemente, sin darse cuenta o conscientemente, siguieron solo con las celebraciones como una obligación a cumplir o rutina. Lo mismo nos puede pasar a cualquier hija o hijo de Dios. Cuando vamos a la iglesia podemos cantar, alabar a Dios, podemos danzar, podemos enseñar, podemos predicar, podemos hacer 1000 cosas dentro de la iglesia, pero si solo lo hacemos para cumplir con un requisito que sentimos que Dios nos exige, entonces estamos cometiendo un error gravísimo. Estamos cayendo en la religiosidad porque lo estamos haciendo solo como una obligación con Dios, o porque tengo que hacerlo y no tengo opción, o porque creo que yendo a la iglesia a todas las reuniones y participando ya es suficiente. Tristemente, hay muchos cristianos que han caído en ese error de la religiosidad. Recuerde, hermano y hermana, que todo lo que hacemos para Dios no deben ser las obras las que nos motiven o nos convenzan de que ya es suficiente para ganarnos el favor de Dios. Déjeme decirle que no es así, sino que todo lo que hagamos para Dios es el fruto de nuestra intimidad con Dios, producto de nuestra salvación. Fue tanto su ceguera espiritual del pueblo de Israel que ya todo lo hacían por inercia o costumbre, sin pensar que habían olvidado lo más importante, la intimidad con Dios. Esto nos lleva a la segunda enseñanza, y en el mismo versículo 13 leemos también esto: pero su corazón está lejos de mí. Esto nos lleva a un punto donde podemos ver el distanciamiento entre Dios y su pueblo. Israel se había separado o había perdido su intimidad con Dios. Dios siempre le recordó a Israel en muchas ocasiones que no se olvidara de dónde los había sacado. Esto se refiere cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. También les recordaba a menudo que enseñaran a sus hijos los milagros grandes que Dios había hecho ante sus ojos, que nunca adoraran a otros dioses, que Jehová era su único Dios al que deberían amar y respetar con temor y temblor. Sin embargo, se olvidaron de eso y siguieron adorando solo en la carne, haciendo todo por religiosidad, y esto los llevó a una separación sin precedentes de la intimidad y relación genuina con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios de no caer también en ese error. La religiosidad es peligrosa y puede llevarnos a un enfriamiento en nuestra relación con Dios, porque si hacemos todo para con Dios mecánicamente, quiere decir que nos hemos alejado de Él. También encontramos el versículo 13, una tercera enseñanza que nos muestra la forma en que Israel percibía la palabra de Dios. Dice el versículo 13, «Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». Otra desgracia que sufrió el pueblo de Israel por culpa de la religiosidad fue que ya no veían la autoridad de Dios como autoridad divina, no veían a Dios con temor.
En otras palabras, el Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, el Dios de los milagros, el Dios todopoderoso ante sus ojos y en su corazón, ya no existía. Pasó a ser solo una historia y una fábula, o mejor dicho, como un mandamiento de hombre. Perdieron por completo el temor a Dios, le perdieron el respeto, y en sus mentes solo existía un Dios pequeño. Los judíos se habían alejado de la verdadera adoración genuina hacia Dios y se habían convertido en adoradores falsos religiosos. En el Nuevo Testamento también encontramos enseñanzas que rechazan la religiosidad. Por ejemplo, en Mateo 15, 1-20, vemos que Jesús mismo rechaza la religiosidad. Y no solo eso, sino que pone el dedo en la llaga, explicando las consecuencias de la religiosidad. En los versículos 7 al 14, describe a una persona religiosa y las consecuencias de seguir a esta misma. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo se acerca a mí con su boca, y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír esta palabra? Mas él respondiendo dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. La religiosidad es un mal en el pueblo de Dios. Jesús nos enseña que lo que importa es lo interno y no lo externo, porque podemos pretender que somos santos por fuera, haciendo o mostrando nuestro servicio a Dios tal como Él nos manda, pero solo lo hacemos externamente, tratando de aparentar lo que no somos, y juzgando y condenando a quienes no hacen las cosas como nosotros las estamos haciendo. Y se nos olvida lo más importante, que es nuestra intimidad con Dios. Se nos olvida llenar nuestro corazón de gracia y amor por los demás. Permítame poner un ejemplo que ilustra un poco más nuestro punto principal acerca de lo que Jesús nos está diciendo de una persona religiosa. Hay gente no cristiana que procesa cualquier otra religión o creencia que es más buena y dadiva que un cristiano. ¿Por qué? Porque muchos cristianos se enfocan en lo tradicional, en el ritual, se preocupan más por lo religioso que por tener una intimidad con Dios, tener una relación genuina con el Creador. Entonces podemos concluir que ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, Dios nos muestra, nos advierte y nos dice las consecuencias de caer en la religiosidad. Mismo Jesús confronta a los líderes religiosos de cómo ellos se preocupaban más por las acciones o prácticas externas que por conocer o tener una relación íntima con Dios. Jesús advierte también no solo a los líderes religiosos, sino también a los seguidores. Los llama ciegos guías de ciegos. Todo líder religioso, tarde o temprano, sufrirá consecuencias por sus actos, y no solamente él, sino también sus seguidores. Entonces también podemos aplicar algunas enseñanzas de este mensaje, entender que lo primero que importa es buscar a Dios genuinamente y empezar esa relación orgánica y personal con nuestro Creador. También podemos aprender a ser más cuidadosos con nuestro servicio a Dios, que lo que nos motive sea la gratitud por todo lo que Él hizo, hace y hará por nosotros, para así poder convertirnos en semilla en tierra fértil y dar cosecha al 100%, no porque tenga que hacerlo, sino porque mis frutos son el resultado de mi relación con Dios, son los frutos de nuestra salvación. Espero que Dios te haya hablado a tu vida y a tu corazón. Recuerde que toda palabra de Dios se predica con el propósito de edificar vidas y ganar almas para Dios, y siempre habrá un propósito por el cual tú escuchaste este mensaje. Si llegaste hasta el final, quiere decir que tienes necesidad de aprender su palabra y Dios tiene un propósito para ti en tu vida. Que Dios te bendiga. Me despido con esta oración. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Recuerda, Cristo te ama y tiene un propósito contigo. Suscríbete, comparte este mensaje y nos vemos pronto. Bendiciones.